resumen, o sea, básicamente esta clase ya está en internet. Es más que nada para resumir la clase y preguntar dudas que vayan teniendo. Pero sí, gracias. La voy a grabar y la voy a subir después a YouTube. Y entonces, primer principio de Newton, o el principio de inercia, es que un movimiento va a querer o estar quieto o con velocidad constante. Cualquier cambio en ese estado, el cuerpo se va a oponer. Por ejemplo, si uno está en un bus, bueno, o sea, en una micro, y empieza a acelerar, como que uno se va hacia atrás, ¿sí? Porque quiere seguir quieto. O lo mismo en el metro. O si uno va en un auto y el auto frena, uno quiere seguir en ese estado de movimiento, por tanto se va hacia adelante. ¿Sí? Uno quiere estar quieto o estar en movimiento, pero cualquier aceleración, como que el cuerpo se opone. ¿Sí? Ese sería el primer principio. Por ejemplo, si uno va en bicicleta, no sé, a 30 metros por segundo, y frena de golpe, el cuerpo quiere seguir en esos 30 metros por segundo, si no quiere detenerse. O sea, acá a la derecha tenemos un auto en línea recta, esa persona quiere seguir en línea recta, por lo tanto, si el auto dobla, como que uno se va hacia un lado, ¿sí? Porque quiere seguir en esa trayectoria de línea recta. Ese es el primer principio. El segundo principio es el de la fuerza-masa, esa fuerza es igual a masa por aceleración. Que lo que nos dice es que la aceleración de un cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Eso dice que mientras mayor fuerza se le aplica a un cuerpo, mayor va a ser su aceleración. Y mientras mayor sea la masa de un cuerpo, a una igual fuerza aplicada, menor va a ser la aceleración. Sí, lo que es súper simple. A mayor fuerza, más aceleración. A mayor masa, menor aceleración. Eso nos dice el segundo principio de Newton. Siempre la fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas, va a poseer el mismo sentido y dirección que la aceleración, ¿ya? Que la aceleración neta. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas, tomamos todas las fuerzas y la suma de todas esas fuerzas se iguala a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y estas son todas las fuerzas aplicadas sobre un mismo cuerpo. ¿Ya? Más adelante en esta misma presentación vamos a ver que la sumatoria de fuerzas aplica solamente para un solo cuerpo o, si no hay roce, para un sistema de cuerpos. Ya, pero eso es caso a caso. Aquí, por ejemplo, una fuerza de 24 newtons hacia la izquierda, de 8 newtons hacia la derecha. ¿Ya? Como se aplican sobre un mismo cuerpo, pueden sumar. El 24 como base negativo, el 8 como base a la derecha positivo, se suman, nos da 16 negativo hacia la izquierda. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas. El segundo y el tercer paso no lo tomen en cuenta, que no entra en ángulo, no entra en trigonometría en la prueba. Y como no entran en trigonometría, no les van a hacer calcular fuerzas con ángulos. Y así que no lo tomen en cuenta. Insisto, cualquier duda que tengan la escriben en el chat y la intento responder al tiro. Y el tercer principio de Newton es el principio de acción y reacción, que dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, ese cuerpo B también ejerce una fuerza sobre A con la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. ¿Ya? Eso quiere decir que si la hélice del bote empuja el agua hacia atrás, entonces el agua empuja a la hélice del bote hacia adelante, ¿sí? Por acción y reacción. Por ejemplo, si una rueda empuja el pavimento hacia atrás, entonces el pavimento empuja la rueda hacia adelante. ¿Ya? O si uno al caminar empuja la tierra hacia atrás, la tierra nos empuja hacia adelante, ya por acción y reacción. Y esto es importante, no se anulan porque se ejercen en cuerpos diferentes. Ya recordemos que en la fuerza de acción A ejerce una fuerza sobre B y en la de reacción B ejerce una fuerza sobre A. Ya son sobre cuerpos distintos a pesar de que tienen el mismo módulo y dirección. Sí, Fabián.
Si uno aplica una fuerza sobre una pared, entonces la pared aplica la misma fuerza hacia ti. ¿Ya? No sé, el otro ejemplo que yo daba en clase es que si un camión va a 100 kilómetros por hora y no sé, pues, y golpea una mosca, la misma fuerza que aplica la mosca, o sea, el camión sobre la mosca, es la fuerza que aplica la mosca sobre el camión. ¿Sí? Es el mismo módulo. Por muy irrisorio que sea, pasa. Es así. Y las aplicaciones del tercer principio de Newton está aquí lo que ya mencioné, punto que puede avanzar en un camino gracias a la acción y reacción. Eh, al expulsar gasolina hacia atrás, la gasolina expulsa al cohete, o sea, al consumir, perdón, gasolina y expulsar fuego hacia atrás, el fuego expulsa al cohete hacia adelante, ya por acción y reacción. ¿Sí? Si un hombre tira de un resorte, el resorte tira de un hombre. Si la Tierra atrae una pelota hacia su centro, entonces la pelota atrae al centro de la Tierra hacia ella. ¿Ya? Si el Sol atrae al resto de los planetas, entonces los planetas también atraen al Sol. ¿Sí? Son todas fuerzas de acción y reacción. Ya, eso es todo lo que tiene que ver con los principios de Newton. ¿Sí? El principio de inercia, el principio de la fuerza y el principio de acción y reacción. ¿Se ve? Sí, es que tengo el chat justo ahí. Eso no se ve muy bien. Ya, de todas formas, están en el drive de física, ya para que lo revisen. Eso, ¿queda alguna duda con lo que serían los principios de Newton para seguir avanzando con las fuerzas? Entonces, ya, lo siguiente que tenemos que ver es un diagrama de cuerpo libre, ya que corresponde a la representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Siempre que se haga un diagrama de cuerpo libre, no importa la forma del cuerpo, siempre se puede reducir a un solo punto, como muestra este gráfico de acá abajo. ¿Sí? Siempre se puede reducir todo cuerpo a un solo punto, ese mismo punto trazar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿ya? Respetando dirección y sentido. ¿Ya? Y cuando hagamos sumatoria de fuerzas, no podemos sumar todas las fuerzas inmediatamente. No se pueden sumar. Tenemos que sumarlas por ejemplo, si yo quisiera sumar la fuerza roja, hacer es descomponer esta fuerza roja en su componente vertical, componente horizontal. ¿Sí? Lo mismo con la fuerza amarilla. Tendría que descomponer la fuerza amarilla en su componente horizontal y vertical. Puedo sumar las fuerzas Y con las fuerzas Y y las fuerzas X con las fuerzas X. Ya no es tan simple como llegar y sumar todo. A menos que sepan trabajar con trigonometría. Ya en ese caso sí podrían, pero no tienes. Para la prueba no se puede. Y para la prueba también no les van a hacer trabajar con fuerzas con ángulos, como ya mencioné. Ya, eso con un diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza que vamos a revisar ahora es la fuerza de gravedad, ya que son las fuerzas que se ejercen entre sí dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. Ya dos cuerpos que tengan masa, no importa por muy pequeña que sea, se van a atraer con una fuerza de gravedad. ¿Ya? Y es aquí. La fuerza va a ser igual a la constante G, la multiplicación de las masas,
dividido en la distancia que los separa al cuadrado. ¿Ya? Y es una fuerza ¿ya? Siempre de atracción. Históricamente es infinito. ¿Ya? Sin embargo, la fuerza de gravitación es la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales, ya que es la fuerza de gravitación, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. ¿Ya? La constante de gravitación tiene un valor de 10 a la menos 11. Entonces es demasiado débil y en cuerpos de masa muy pequeña eh, el efecto es casi nulo. Ya el roce en comparación a la fuerza de gravitación es demasiado fuerte, por lo tanto es casi nula la fuerza de gravitación universal, es decir, es despreciable. Menos en cuerpos muy masivos como lo serían no sé, pues la Tierra, la Luna, cuerpos celestes. Ya solamente la gravitación, la fuerza de gravitación en cuerpos muy masivos. Ya en otros cuerpos no afectan nada, son despreciables. Y aquí está que todos los cuerpos aceleran con la misma aceleración de gravedad, ¿sí? Que en la prueba es 10. Nosotros tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, segundo principio de Newton. Por lo tanto, si nosotros despejamos la fuerza de gravedad, aquí recordemos que fuerza es igual a la multiplicación de las masas, la constante por la distancia al cuadrado. Si nosotros despejamos la masa del cuerpo dividiendo hacia la fuerza y dejamos acá la masa de la Tierra, nos va a dar una constante que eh, que estos datos que están acá son constantes. Si la constante G es constante de gravitación universal, la masa de la Tierra es constante y la distancia al cuadrado que usamos acá es el radio de la Tierra, ¿sí? Desde el centro de la Tierra hasta su superficie, ¿sí? O hasta el promedio de una superficie. Y los tres datos son constantes, ese resultado nos da el valor de G, ¿sí? 9,8 por 10 elevado a, o sea, 9,8 metros por, dividido en segundo al cuadrado. Y nosotros redondeamos a 10. Y es fórmula nos da 9,8, por lo tanto todos los cuerpos aceleran con la misma aceleración. Ese es el, y la fuerza peso es simplemente la fuerza, o sea, la aceleración de gravedad en la Tierra multiplicado por la masa. ¿Sí? Si fuera un cuerpo celeste, celeste distinto, como la Luna o Marte, se debería tomar en cuenta la fuerza de gravedad de la Luna o de Marte, ¿sí? Dependiendo en qué cuerpo estén. Siempre va a ser la aceleración de gravedad de cada planeta o de cada asteroide, cuerpo celeste, por la masa. ¿Sí? La masa es una constante de cada cuerpo. El peso no. El peso va a depender de la aceleración de gravedad de cada cuerpo celeste. Sí, generalmente, no sé, pues los modelos nos dicen que no sé, pues, el peso de un cuerpo es tanto en la Tierra y es otro dato en la Luna, calculen la masa. ¿Ya? Y eso se hace simplemente despejando esta fórmula. ¿Ya? Y todas las fuerzas se miden con un dinamómetro. ¿Sí? Que al final de la presentación está cómo funciona un dinamómetro. ¿Ya? Entonces, las primeras dos fuerzas especiales son la fuerza de gravedad y la fuerza P, que es la que está ahí detallada. La siguiente fuerza especial, no. Y lo otro es que la aceleración de gravedad va a ser igual para todos los cuerpos en el vacío. ¿Ya? Eso significa la ausencia de roce. Si es que hubiera roce, la aceleración no depende del peso de un cuerpo, sino que depende de su forma. ¿Ya? Mientras mayor sea el área de un cuerpo,
mayor va a ser la fuerza de roce, por lo tanto, menor va a ser la aceleración con la que cae. Pero para la prueba se asume que todos los cuerpos caen en ausencia de roce, a menos que el ejercicio diga lo contrario. ¿Sí? Los cuerpos siempre van a caer con la misma aceleración de gravedad, a menos que el ejercicio especifique que hay roce. Ya en ese caso les tendré otros datos. ¿Ya? Pero si no dicen que hay roce, se asume que todos los cuerpos están en el vacío y caen con la misma aceleración de gravedad, que es 10. ¿Ya? Siempre se va a asumir eso, a menos que el ejercicio diga lo contrario. ¿Ya? Y diferencias entre masa y peso. La masa es una magnitud fundamental, constante, es decir, es propia de cada cuerpo, se mide con una balanza y el principio de Newton. El peso es una magnitud derivada y se mide en Newton, es un vector de módulo, dirección y sentido. El peso varía, si va a depender de la aceleración de gravedad. Se va a medir con un dinamómetro, porque una fuerza puede indicar el valor de la fuerza de gravedad. Ya, peso aparente. ¿Sí? El peso aparente es cuando al medir el peso, este indica un valor distinto del que originalmente es. ¿Ya? Y eso se debe a una aceleración externa. Esa aceleración externa, para el caso de la prueba, se puede generalmente con un ascensor. ¿Ya? Se ejemplifica con un ascensor. ¿Sí? Cuando uno usa un ascensor y el ascensor sube, uno siente como que el estómago va hacia abajo. ¿Sí? Se sienten como nervios porque el estómago va hacia abajo. ¿Ya? Eso significa que el cuerpo se siente más pesado, por lo tanto el peso aparente es mayor. ¿Sí? Cuando un ascensor sube, si estuviéramos encima de una pesa, el peso aparente aumenta. Y cuando el ascensor baja, el peso aparente va a disminuir, ya va a ser menor. ¿Ya? Y para calcular el peso aparente, se suman las aceleraciones. ¿Ya? Por ejemplo, el peso aparente en un ascensor que sube va a ser la masa por la aceleración de gravedad más la aceleración del ascensor. ¿Ya? Para un cuerpo que va hacia arriba. ¿Ya? Un cuerpo que sube, esa va a ser su fórmula. Y el peso aparente en un cuerpo, o sea, en un ascensor que baja, va a ser la masa por la aceleración de gravedad menos la aceleración del ascensor. Este va a ser nuestro peso aparente. Si sube, la aceleración del ascensor suma a la aceleración de gravedad, y si baja el ascensor, se restan las aceleraciones de gravedad con la aceleración del ascensor. ¿Ya? Si el ascensor, por ejemplo, baja con una aceleración igual a 10, es como si uno estuviera flotando dentro del ascensor. ¿Ya? Entonces el peso aparente sería 0. ¿Dudas hasta ahora de las fuerzas especiales? ¿Y de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda? Brian, ¿cuál es tu duda en fuerza-peso? Ya, la fuerza-peso es básicamente la masa por la aceleración de gravedad. ¿Sí? Simplemente eso. Se multiplica la masa por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Pero depende del valor de la aceleración de gravedad. ¿Ya? La aceleración de gravedad en la Tierra es distinta a la aceleración de gravedad en la Luna. Entonces, no sé, si la masa de una persona es 70 kilogramos,
su fuerza-peso va a tener un valor de la masa de la persona, que es 70, por la aceleración de gravedad en la Tierra. Y ahí se tiene un valor de 700 newtons. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros elegimos, no sé, pues, Marte, el peso en Marte, no sé cuál es la aceleración de gravedad de Marte, no la recuerdo, pero supongamos que es, no sé, 7, que es 7 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tu peso en Marte sería tu masa, aceleración en Marte, sería 7, ¿sí? Y eso tendría un valor de 490 metros. ¿Se entiende ahora la diferencia entre masa y peso? O sea, perdón, la definición de peso. Ya bueno. ¿Alguna otra duda con las fuerzas que hemos visto hasta ahora? Sería la fuerza de gravedad, la fuerza peso, el peso aparente. ¿Alguna duda? Ya, entonces seguimos con la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto que ejerce una superficie sobre un cuerpo exterior. Ya, por ejemplo, si nosotros un libro sobre una mesa, la mesa va a ejercer una fuerza sobre este libro, ¿sí? Para que el libro no pase de largo debido a la acción de la gravedad. Es una fuerza normal. Es una fuerza que evita que un cuerpo como que pase de largo sobre un cuerpo, o sea, sobre la superficie. En este caso la mesa hace que el libro no pase de largo. El techo evita que el globo siga subiendo, entonces hay una fuerza normal que en esta diagonal hay una fuerza normal sobre esta circunferencia. ¿Ya? Lo importante de la fuerza normal es que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Sí, siempre en un ángulo de 90 con el cuerpo. O sea, en la superficie, perdón. Y es de contacto y dirigida hacia el cuerpo. ¿Ya? La fuerza normal no siempre apunta hacia arriba. Ya siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y o sea, el valor de la normal va a depender de otras fuerzas. ¿Ya? Generalmente depende de eso. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la fuerza neta que hay sobre el libro, cero. El libro está quieto. La fuerza neta sería la fuerza normal menos la fuerza peso, hacia abajo. Y eso tendría, sigue valiendo cero. Recordemos que fuerza pasa por aceleración. Como la aceleración es cero, la fuerza va a ser cero. ¿Ya? Como la normal menos el peso igual a cero, pasando el peso hacia el otro lado, tenemos que la normal va a ser igual al. ¿Ya? Siempre que el objeto esté en un reposo horizontal y no haya ninguna otra fuerza, la normal va a ser igual al peso. ¿Sí? Como pasaría en este caso del libro. Solamente el libro y la mesa. No hay ningún otro cuerpo ejerciendo una fuerza, o sea, otra fuerza aparte. Entonces, solo en este caso, la normal es igual al. ¿Ya? Pero la normal no es la fuerza de reacción al peso. En este caso coinciden, pero no son fuerzas de acción y reacción. Por ejemplo, en el caso del globo, ¿sí? A las personas que han visto fluidos en el colegio o que quieran dar la prueba de electivo, hay una fuerza que se ejerce en fluidos que se llama la fuerza de empuje. ¿Ya? Esta fuerza de empuje depende de la masa, del volumen y de la densidad. No, depende del volumen y la densidad. Sí, tendría que recordar la fórmula.
y siempre apunta o sea, hacia arriba, ¿ya? La fuerza de empuje siempre apunta hacia arriba. Entonces, en el caso del globo, una fuerza de empuje se debe posiblemente al helio dentro del globo, lo empuja hacia arriba. Entonces, nos deja seguir subiendo al globo y ejerce una fuerza normal hacia abajo. Entonces, en este caso, la fuerza neta sobre el globo sería la fuerza de empuje hacia arriba menos la normal hacia abajo. Y eso sería igual a cero. Y siguiendo el mismo caso de arriba, la fuerza de empuje sería igual a la normal del globo. ¿Ya? Entonces, no siempre la fuerza normal va a ser igual al peso. Va a depender de cada situación. Ah, y además, perdón, fuerza de peso que lo tira hacia abajo. La fuerza de empuje va a ser igual a la normal más el peso. ¿Se entiende cómo funciona la fuerza normal? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ya. Para la prueba, sí, el módulo común, solamente les van a hacer calcular la fuerza normal con distintas fuerzas de peso. ¿Ya? No sé, pues les pueden hacer que en vez de tener un libro, tengan libros, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno con una masa distinta. En ese caso, las normales serían distintas. ¿Sí? Debido a la fuerza de cada peso. Sería lo más difícil que pueden hacer respecto a la fuerza normal. Lo otro es que la fuerza normal tiene una injerencia en el roce, ya que vamos a ver un poco más adelante. Ya. La tensión es una fuerza, es una forma de transmitir una fuerza. ¿Sí? No tiene un cálculo especial como la fuerza peso o no sé, pues la fuerza elástica o la fuerza de roce. Simplemente es una forma de transmitir una fuerza. ¿Sí? Si yo tiro una cuerda con una fuerza de 70 newtons, entonces, o sea, tengo una cuerda amarrada a una silla y yo tiro la cuerda, entonces la cuerda tira la silla. ¿Sí? Es solamente una forma de transmitir una fuerza. ¿Sí? Es simplemente eso, una forma de transmitir una fuerza. No es, no es que ejerza fuerza en sí, solamente transmite fuerza. Es el caso de la imagen de acá. La tensión transmite la fuerza peso que ejerce esta masa, ¿ya? Acción y reacción, el techo también tira a la masa hacia arriba, ¿ya? A través de la cuerda. Entonces la cuerda solo sirve para transmitir fuerzas, para comunicar dos cuerpos. No aplica una fuerza en sí misma. Y la fuerza de roce es una fuerza que se ejerce entre superficies de contacto. ¿Sí? Para la prueba. El aire, por ejemplo, también ejerce roce, pero es una fuerza que depende de área, entonces en la PC1 entra. Ya solamente entra la fuerza de roce entre superficies. Y se da por las micro rugosidades que hay entre superficies y existe el roce estático y el roce dinámico. El roce estático se da entre dos cuerpos o sea, se da entre dos superficies cuando un cuerpo no se mueve. ¿Sí? Si uno intenta, por ejemplo, correr un mueble y el mueble no se mueve, está presente el roce estático. ¿Ya? Estático es porque no se mueve. ¿Ya? Y si yo empujo un mueble y el mueble se empieza a mover, deja de aplicarse un roce estático y empieza a aplicarse un roce cinético. ¿Ya? Cuando se quiebra el límite del roce estático, empieza a actuar el roce cinético. ¿Ya? El roce estático va a actuar siempre que la fuerza neta sea cero. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero empujar una mesa, decir que la fuerza que yo aplico
más fuerza de roce deben ser cero, porque la mesa no se va a mover, la mesa va a estar quieta. Por lo tanto, la suma de las fuerzas es cero y la aceleración es cero. Dar la fuerza hacia el otro lado me va a dar la fuerza de roce va a ser negativa. ¿Ya? Esto quiere decir que la fuerza de roce siempre se va a oponer a la aceleración, ¿sí? Al cambio de movimiento o a un cambio en el sentido de movimiento. Porque si un cuerpo está quieto, el roce impide que ese cuerpo se mueva. ¿Ya? Si yo empujo un cuerpo hacia la derecha, el roce va a impedir que se mueva y va a empujar el cuerpo hacia la izquierda. Y viceversa, si yo empujo un cuerpo hacia la izquierda, el roce lo empuja hacia la derecha. ¿Sí? El roce es estático. Y debido a que la sumatoria de fuerzas es cero, el roce estático, eh, la fuerza de roce siempre va a tener el mismo valor de la fuerza neta. ¿Ya? Si yo tengo tres personas queriendo correr un mueble y no pueden correr ese mueble, la fuerza 1, la fuerza de la persona 1, más la fuerza de la persona 2, la fuerza de la persona 3, eh, en módulo absoluto, el mismo valor, la fuerza de roce estático. Ya siempre tiene el mismo valor. Por lo tanto, si yo aplico una fuerza de 40 newtons y el cuerpo no se mueve, la fuerza de roce también va a tener un valor de 40 newtons. Si yo aplico una fuerza de 100 newtons y el cuerpo aún no se mueve, la fuerza de roce también va a tener un valor de 100 newtons, ¿ya? Pero en sentido opuesto. Y cuando yo empiezo, no sé, aplico más fuerza, aplico 200 newtons, y el cuerpo sí se empieza a mover, deja de actuar, empieza a actuar el roce cinético. Lo que nos dice eh, la fuerza aplicada, el eje X, siempre va a tener el mismo valor que la fuerza de roce, en el roce estático, supera el umbral del roce estático, si cuando el roce estático llega a su límite y el cuerpo se empieza a mover, disminuye la fuerza de roce. ¿Sí? Y empieza a actuar el roce cinético. Claro, cuando empieza a actuar el roce cinético, la fuerza neta deja de ser cero. ¿Sí? Cuando empieza a actuar el roce cinético. ¿Sí? Porque para, siempre pasa que cuando uno empieza a correr un mueble, le cuesta mucho hasta que el mueble se empieza a mover. Y ya se hace un poco más fácil. Eso es fuerza de roce cinético un valor menor o un coeficiente de roce menor que el roce estático. Y la fuerza de roce, todo el estático como el cinético, se calcula como mu, que es el coeficiente de roce, ya sea estático o cinético, la fuerza normal. ¿Ya? Es la fórmula de la fuerza de roce. Coeficiente de roce por la fuerza normal. ¿Ya? Y como la normal generalmente, no siempre, pero generalmente es igual al peso, eh, la fuerza de roce va a ser mu por el peso. ¿Ya? Pero no siempre es así. ¿Ya? Eso con la fuerza de roce. ¿Alguna duda con lo que es la fuerza de roce? Ya sea con la fórmula o con la definición. Ya. Ya. La ley de Hooke. La ley de Hooke se aplica para cuerpos elásticos, ¿sí? Ya sea un elástico o un resorte, o sea, cualquier cuerpo que se deforme y luego vuelva a su forma normal, se le puede aplicar la ley de Hooke.
ya que es la fuerza elástica, que es menos donde K es la constante de cada resorte o cada elástico, X va a ser la variación de longitud. La K va a depender de cada resorte en sí mismo. ¿Sí? Va a depender del largo del resorte, depende del grosor del resorte, del material del resorte, de cuántas vueltas da, depende de muchas variables. ¿Ya? Por lo tanto, no sé, si tengo no sé, un resorte de, no sé, de cobre de 5 milímetros de grosor, pero que uno da 5 vueltas y el otro da 10 vueltas, entonces la constante K va a ser distinta. Aunque sea el mismo material, el mismo largo y el mismo grosor, pero si la cantidad de vueltas es distinta, las constantes también van a ser distintas. Ya así que si en las pruebas les preguntan que si dos resortes son del mismo material y el mismo largo, tienen la misma constante, no necesariamente es así. Ya porque pueden tener distinta cantidad de vueltas, y eso también haría que las constantes sean distintas. ¿Ya? Y el delta X, como mencioné, es la variación de longitud. Ya no sé, pues, si el largo normal de un resorte son 2 centímetros, si yo lo largo a 3 centímetros, el delta X serían 3 centímetros menos 2, que sería el largo original. Por lo tanto, delta X sería 1. Entonces, el largo final del resorte, sino que es la resta entre el largo final y el largo inicial del resorte. ¿Sí? O el largo original del resorte, o del elástico. Ya se va a hacer más delta X. Y la ley de Hooke, o la fuerza elástica, siempre se opone a la deformación del resorte. Por eso la fuerza elástica tiene un símbolo negativo acá. Si yo contraigo el resorte se quiere alargar. Y si yo alargo el resorte se quiere contraer. ¿Sí? El resorte quiere volver a su forma normal. Por lo tanto, es una fuerza que se opone a la deformación y por lo mismo tiene un sentido negativo. ¿Ya? Y las fuerzas se miden con dinamómetros. La mayoría de los dinamómetros funcionan a base de la ley de Hooke. Ya es decir, resorte, y dependiendo de cuánto se alargue o se contraiga el resorte, es la fuerza que se aplica. ¿Ya? Así funciona un dinamómetro. Tiene un resorte acá adentro y un gancho. Si yo tengo el gancho, depende de cuánto se alargue este resorte, la fuerza que yo le apliqué al dinamómetro. ¿Ya? Eso es un dinamómetro clásico. Hay otros dinamómetros que funcionan, por ejemplo, yo al el gancho puede cambiar no sé, pues la resistencia eléctrica y eso hace que me den los datos de fuerza. Pero el resorte, o sea, el dinamómetro clásico funciona con resorte, ¿sí? Funciona con la ley de Hooke. Y si les preguntan por el dinamómetro en la prueba, va a ser por ley de Hooke, ya no va a ser por otro método. Y por ley de acción y reacción, si yo engancho dos dinamómetros y los tiro, ambos dinamómetros me van a marcar el mismo valor, ya la misma fuerza. Y eso sería el resumen de fuerzas, ¿sí? De dinámica, que es lo que hemos visto, ¿sabes? Que es lo que corresponde a dinámica. ¿Sí? ¿Duda que hayan quedado de la clase, ya sea de los principios de Newton o de los tipos de fuerza? Ya. Eh, Eso sería entonces. Como clase que era solamente un resumen, ¿sí? Las guías y las clases en vivo siguen estando en el Drive y en YouTube respectivamente, así que cualquier duda que tengan pueden revisar esas clases, no hay problema. Y esta clase también la voy a subir, así que el resumen también va a estar en YouTube.
Eso, recuerden inscribirse para la prueba. Tienen un mes para hacerlo. En la página del DEMRE está todo súper detallado. Todos los pasos a seguir. Y tengan en cuenta también lo que quieran estudiar. Ya para así ver si les conviene más dar la prueba de ciencias, la de historia o ambas pruebas. Ya, eso. La clase que ya está bien. Y cualquier duda que tengan,